Las palabras de Julián cortaron como vidrio roto contra mi alma. Valeria sí sabe cómo vestirse para impresionar, no como tú. Esa noche, mientras él se preparaba para la gala más importante de su carrera empresarial, yo permanecí inmóvil frente al espejo, sintiendo como 20 años de matrimonio se desmoronaban con una sola frase. Mi esposo se burló de mí por no ser como su amante Seo, sin saber que el amanecer traería consecuencias que jamás imaginó. La gala que debía coronar su éxito se convertiría en su perdición. El destino tenía otros planes para nosotros tres. La risa despectiva de Julián resonó por toda la recámara mientras ajustaba su corbata de seda italiana frente al espejo del tocador. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con el mismo desdén que reservaba para los empleados incompetentes de su empresa, y en ese momento preciso, algo dentro de mí se quebró para siempre. Carmen, por favor, no puedes ir vestida así a la gala de los premios empresariales, murmuró con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante nuestros años de matrimonio. Valeria estará ahí, y ella sí entiende lo que significa la elegancia y la sofisticación. Sus palabras cayeron sobre mí como una sentencia de muerte emocional, cada sílaba cargada de veneno y comparaciones crueles. El vestido negro que había elegido con tanto cuidado, el mismo que me hacía sentir hermosa y segura, ahora parecía un trapo sin valor bajo su mirada despiadada. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero algo más poderoso comenzó a hervir en mi interior, una furia silenciosa y calculadora que jamás había sentido antes. Durante 20 años había sido la esposa perfecta, la que sacrificó sus sueños profesionales para construir el hogar que él presumía, la que sonreía en cada evento social mientras él coqueteaba descaradamente con mujeres más jóvenes y exitosas. Valeria, pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, pronunciando ese nombre que había escuchado demasiadas veces en conversaciones telefónicas nocturnas y mensajes que él creía ocultos. Julián se tensó ligeramente, pero su arrogancia era demasiado grande para admitir cualquier error, y continuó arreglándose como si hubiera mencionado el clima o los resultados del fútbol. Sí, Valeria Mendoza, la CEO de Corporativo Platinum, respondió sin mirarme, es una mujer que realmente entiende el mundo de los negocios, que sabe vestirse, que sabe comportarse en sociedad. Sus palabras eran dagas envenenadas que se clavaban directamente en mi autoestima, pero también fueron la chispa que encendió un fuego que ardería hasta consumir todo lo que habíamos construido juntos. La humillación se transformó en algo más peligroso, en determinación pura y sed de justicia. Esa noche, mientras él se preparaba para brillar en su gala, yo comencé a planear cómo toda su mentira se desmoronaría. El destino, como siempre, tenía sus propios planes para los que juegan con fuego, y Julián estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer que tenía al lado. Su burla sería el catalizador de su propia destrucción. Caminé hasta mi closet con pasos medidos, fingiendo buscar otro vestido mientras mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa, conectando pistas que había ignorado durante meses. Las llamadas nocturnas que él justificaba como reuniones de emergencia, los viajes de negocios que se extendían misteriosamente los fines de semana, los nuevos hábitos de ejercicio y esa colonia cara que nunca había usado antes. Todo cobraba sentido ahora, como piezas de un rompecabezas que finalmente revelaba la imagen completa de la traición más dolorosa que una mujer puede experimentar. Valeria Mendoza, repetí mentalmente ese nombre, memorizando cada letra, cada sonido, porque sabía que esa mujer sería clave en lo que estaba por venir. La había visto en las revistas empresariales, alta, rubia, con esa belleza fría y calculadora que caracteriza a las mujeres que han pisoteado a otros para llegar a la cima. Julián la admiraba no solo por su cuerpo, sino por el poder que ella representaba, por el estatus que él creía merecer pero que nunca había logrado alcanzar por mérito propio. Mi marido siempre había sido un hombre mediocre disfrazado de exitoso, y ahora había encontrado a alguien que alimentaba su ego inflado y sus fantasías de grandeza. Saqué un vestido rojo del closet, uno que había comprado años atrás pero nunca había usado porque Julián lo consideraba demasiado llamativo para una esposa respetable. Esta vez, no le pediría su opinión, esta vez, me vestiría para mí misma y para lo que tenía planeado hacer. El rojo era el color perfecto para la venganza, para la sangre que correría simbólicamente esa noche, para el renacimiento de la mujer que había permanecido dormida durante 2 décadas. Mientras me cambiaba, pude sentir su mirada nerviosa en el espejo, como si finalmente hubiera captado que algo había cambiado en mí, que sus palabras habían despertado algo que él no sabía cómo controlar. Carmen, ese vestido es muy... comenzó a decir, pero yo lo interrumpí con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Muy qué, Julián? ¿Muy parecido al estilo de Valeria? Su rostro palideció instantáneamente, y por primera vez en años, fue él quien se quedó sin palabras. La casa había comenzado, y esta noche, en esa gala tan importante para él, descubriría que había convertido a su víctima en su peor pesadilla. Terminé de arreglarme en completo silencio, aplicando cada capa de maquillaje como si fuera pintura de guerra, cada trazo calculado para el impacto máximo que tendría en los eventos de la noche.
Julián intentó recuperar su compostura dominante, pero algo había cambiado irreversiblemente en la dinámica de nuestro matrimonio, y ambos lo sabíamos. Nos vamos en 10 minutos, murmuró mientras revisaba obsesivamente su teléfono, probablemente enviando mensajes a su querida Valeria para coordinar su encuentro clandestino en la gala. Pero yo también tenía mis propios planes, mis propias cartas que jugar, y él no tenía idea de lo que se avecinaba. Durante años había sido una espectadora pasiva de mi propia vida, permitiendo que él tomara todas las decisiones importantes mientras yo me desvanecía en el fondo como un mueble más del hogar. Esta noche, todo eso cambiaría para siempre. La mujer sumisa y complaciente que él había dado por sentada durante 20 años estaba a punto de morir, y de sus cenizas nacería alguien que él jamás podría controlar o humillar nuevamente. El juego había comenzado, y las reglas las establecería yo. Nos dirigimos al auto en una tensión silenciosa que cortaba el aire nocturno como una navaja. Julián conducía nerviosamente, lanzándome miradas furtivas que revelaban su creciente inquietud ante mi transformación repentina. La ciudad se extendía ante nosotros iluminada por miles de luces, pero para mí solo existía un destino, el Hotel Presidente, donde se celebraría la gala más importante del círculo empresarial mexicano. Ahí estaría Valeria, ahí estaría mi esposo jugando su doble juego, y ahí comenzaría el final de todo lo que habíamos sido. Carmen, susurró finalmente, su voz cargada de una preocupación tardía, espero que te comportes esta noche. Su comentario fue como echar gasolina al fuego que ya ardía en mi interior, confirmando que aún me veía como a una niña que necesitaba supervisión. No te preocupes, amor, le respondí con una dulzura venenosa, esta noche me comportaré exactamente como debo comportarme. El destino nos esperaba en esa gala, y ninguno de nosotros regresaría siendo la misma persona. Esa noche descubriría quién era realmente mi esposo. El Hotel Presidente se alzaba ante nosotros como un palacio de cristal y acero, sus luces doradas reflejándose en el pavimento húmedo de la avenida Polanco mientras una multitud de empresarios, políticos y celebridades desfilaba por la alfombra roja hacia el salón principal. Julián enderezó los hombros y adoptó esa postura de hombre importante que había perfeccionado a lo largo de los años, saludando con fingida familiaridad a personas que apenas lo conocían pero que podrían serle útiles para sus ambiciones desmedidas. Yo caminaba a su lado como la esposa trofeo que se esperaba que fuera, sonriendo mecánicamente a las cámaras que capturaban cada momento de esa farsa social, pero mi mente estaba completamente enfocada en encontrar a la mujer que había destruido mi matrimonio sin saberlo. Ahí está Roberto Mendoza, el presidente de la asociación, murmuró Julián en mi oído, señalando discretamente hacia un hombre mayor rodeado de aduladores. ¿Y allá? Su voz se cortó abruptamente, y siguiendo su mirada, la vi. Valeria Mendoza estaba junto a la barra del cóctel, radiante en un vestido dorado que parecía haber sido diseñado específicamente para hacer que todas las demás mujeres de la sala se sintieran insignificantes. Era exactamente como la había imaginado, alta, imponente, con esa seguridad que solo otorga el poder real y el dinero abundante. Sus ojos recorrían la multitud con la mirada calculadora de un depredador evaluando a su presa, hasta que se detuvieron en Julián. La sonrisa que intercambiaron fue como un puñal directo al corazón, cargada de secretos compartidos y promesas íntimas que yo jamás había visto en los ojos de mi esposo cuando me miraba. Valeria levantó su copa de champaña en un saludo sutil, y Julián respondió con un gesto casi imperceptible que confirmó todas mis sospechas más dolorosas. Vamos a saludar, dijo con una naturalidad ensayada, es importante para los negocios. Sus palabras eran mentiras envueltas en conveniencia social, pero yo asentí dulcemente, porque esta era exactamente la oportunidad que había estado esperando durante todo el trayecto. Nos acercamos a ella como corderos al matadero, aunque ninguno de los dos sabía quién sería realmente sacrificado esa noche. Valeria, te presento a mi esposa, Carmen, dijo Julián con esa voz controlada que usaba en las juntas importantes. Carmen, ella es Valeria Mendoza, CEO de Corporativo Platinum. La mujer extendió su mano con una sonrisa perfectamente fabricada, y cuando nuestras palmas se tocaron, pude sentir la frialdad de alguien acostumbrado a obtener todo lo que desea sin importar a quién lastime en el proceso. Encantada, murmuró con voz sedosa, Julián me ha hablado mucho de ti. La mentira rodó por sus labios como miel venenosa, y yo respondí con la misma falsedad profesional que había aprendido en años de eventos corporativos vacíos. Es un placer conocerte finalmente, respondí manteniendo mi sonrisa mientras mis ojos la estudiaban como un entomólogo examina a un insecto raro y peligroso. Valeria era hermosa, no podía negarlo, pero había algo depredador en su belleza, algo que hablaba de una mujer que había construido su imperio sobre los cadáveres de las esperanzas ajenas. Tu esposo es un hombre excepcional, continuó, y las palabras salieron de su boca con una familiaridad que dejaba claro que conocía aspectos de Julián que yo jamás había visto. Siempre tan dedicado, tan apasionado en todo lo que hace. La doble intención en sus palabras era evidente para cualquiera con ojos para ver,
pero Julián parecía disfrutar del juego peligroso de tener a su esposa y su amante conversando cortésmente mientras él se regodeaba en su papel de hombre irresistible. Sí, murmuré suavemente, mi Julián siempre ha sido muy entregado en sus proyectos. Mi respuesta cargó la misma ambigüedad venenosa, y por un momento, vi un destello de sorpresa en los ojos de Valeria, como si finalmente hubiera notado que yo no era la esposa ingenua e ignorante que había imaginado. El juego de palabras se había vuelto un duelo verbal, y yo estaba descubriendo que tenía más munición de la que había creído posible. La conversación continuó durante varios minutos más, cada frase cargada de significados ocultos y tensiones subterráneas que amenazaban con explotar en cualquier momento. Julián se excusó para ir al baño, dejándonos solas en lo que probablemente creyó que sería un momento incómodo para mí, sin saber que era exactamente lo que yo había estado esperando toda la noche. Carmen, dijo Valeria bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador, espero que no tengas la impresión equivocada sobre mi relación profesional Luis Julián. Sus palabras fueron como una confesión disfrazada de negación, y yo pude ver el miedo genuino en sus ojos por primera vez desde que la conocí. Oh, para nada, respondí con una serenidad que la desconcertó visiblemente, sé exactamente qué tipo de relación tienen tú y mi esposo. El color desapareció de su rostro maquillado profesionalmente, y por un momento, la poderosa Seo se transformó en una mujer común aterrorizada por las consecuencias de sus actos. No sé de qué estás hablando, tartamudeó, pero sus ojos la traicionaron completamente. Yo sonreí con la dulzura de una serpiente a punto de atacar, saboreando cada segundo de su incomodidad creciente. Valeria, susurré acercándome lo suficiente para que solo ella pudiera escucharme, creo que esta noche va a ser muy reveladora para todos nosotros. Mis palabras la golpearon como un martillo, y pude ver cómo intentaba calcular rápidamente cuánto sabía yo y qué tan peligrosa podía ser para su carrera y su reputación. Las mujeres como ella, acostumbradas a controlar cada situación, se desmoronan cuando se enfrentan a variables que no pueden manipular, y yo me había convertido en la variable más impredecible de su vida perfectamente planificada. Carmen, ¿yo? Comenzó, pero la interrumpí con un gesto suave de mi mano. No tienes que explicarme nada, querida, murmuré con falsa compasión. Después de todo, somos mujeres modernas, ¿verdad? Entendemos que los hombres a veces necesitan diversiones extra. Mi tono maternal y condescendiente la enfureció visiblemente, porque era el mismo tono que probablemente había usado para humillar a otras mujeres a lo largo de su ascenso profesional. Ahora ella estaba del otro lado, y no le gustaba nada la sensación de ser la presa en lugar del depredador. Cuando Julián regresó, nos encontró charlando como viejas amigas, sin saber que acababa de perderse el momento en que su mundo comenzó a desmoronarse. El resto de la gala transcurrió en una danza macabra de sonrisas falsas, brindis hipócritas y conversaciones cargadas de veneno disfrazado de cortesía social. Julián se movía entre los invitados como pez en el agua, presentándose a sí mismo como el esposo perfecto y el empresario exitoso, mientras Valeria y yo manteníamos una guerra fría de miradas y comentarios aparentemente inocentes que ocultaban nuestras verdaderas intenciones. Durante la cena, los observé intercambiar mensajes discretos, toques aparentemente casuales y esas sonrisas cómplices que creían que pasaban desapercibidas para el resto del mundo. Cada gesto confirmaba lo que ya sabía, pero también alimentaba el fuego que ardía en mi interior, transformando el dolor en algo mucho más poderoso y peligroso. ¿Estás bien, amor?, me preguntó Julián durante el postre, notando finalmente que algo había cambiado en mi comportamiento. Perfectamente, respondí con una sonrisa radiante, nunca me había sentido tan libre. Mi respuesta lo inquietó de una manera que no supo cómo interpretar, y el resto de la noche lo vi lanzándome miradas nerviosas, como si finalmente hubiera comenzado a sospechar que había despertado algo que no podía controlar. La medianoche traería sorpresas que ninguno esperaba. La gala alcanzó su punto culminante cerca de la medianoche, cuando comenzaron a entregar los premios empresariales que habían llevado a toda esa multitud de egos inflados a reunirse en el mismo salón. Julián había sido nominado en la categoría de Empresario Emergente del Año, un reconocimiento que había perseguido obsesivamente durante meses y que consideraba el trampolín definitivo hacia el éxito que creía merecer. Valeria, por su parte, estaba programada para recibir el Premio a la Excelencia Ejecutiva, un galardón que consolidaría su posición como una de las mujeres más poderosas del país. Los vi intercambiar miradas cómplices desde sus respectivas mesas, planeando sin duda celebrar juntos sus triunfos una vez que la ceremonia terminara y pudieran escaparse a continuar con su romance clandestino. Pero el destino, ese maestro invisible que mueve los hilos de nuestras vidas cuando menos lo esperamos, tenía preparada una lección que ninguno de los dos olvidaría jamás. Durante el discurso de apertura, noté que Julián comenzó a verse extrañamente pálido, llevándose la mano al pecho repetidamente como si sintiera una presión incómoda. Al principio pensé que eran nervios por la nominación, pero cuando lo vi tambalearse ligeramente mientras aplaudía, supe que algo más grave estaba ocurriendo. ¿Te sientes bien?, le susurré,
y él me respondió con una sonrisa forzada que no logró ocultar el sudor frío que había comenzado a brotar en su frente. Solo estoy un poco nervioso por el premio, murmuró, pero su respiración se había vuelto laboriosa y sus ojos mostraban una preocupación genuina que no tenía nada que ver con reconocimientos profesionales. Valeria también había notado su malestar desde su mesa, y la vi fruncir el ceño con esa expresión calculadora que adoptaba cuando algún elemento inesperado amenazaba con alterar sus planes perfectamente trazados. Los minutos siguientes transcurrieron en una tensión creciente, mientras Julián intentaba mantener las apariencias aunque su condición empeoraba visiblemente con cada respiración. Cuando finalmente anunciaron su nombre como ganador del Empresario Emergente del Año, él se levantó con esfuerzo visible, caminando hacia el pódium con pasos vacilantes que la mayoría de los asistentes interpretaron como emoción contenida. Pero yo sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, y una parte oscura de mí se preguntaba si esto era lo que él merecía por todos los años de humillación y traición. Su discurso de aceptación comenzó de manera normal, agradeciendo a su equipo, a sus socios, y por supuesto, a su amada esposa Carmen, quien siempre ha sido su mayor apoyo. Las palabras salían de sus labios como miel envenenada, cada mentira pública ampliando el abismo que se había abierto entre nosotros esa misma noche. Pero a la mitad de su discurso, algo cambió dramáticamente. Julián se detuvo abruptamente, llevándose ambas manos al pecho mientras su rostro se contorsionaba en una expresión de dolor puro que heló la sangre de todos los presentes. Yo. Balbuceó antes de que sus piernas cedieran completamente, desplomándose sobre el pódium en una caída que resonó por todo el salón como el estruendo del juicio final. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido metálico del micrófono al golpear el suelo y el grito ahogado de horror que brotó de cientos de gargantas simultáneamente. Valeria se levantó de su asiento con una expresión de pánico absoluto, y por primera vez desde que la conocí, pude ver a la mujer vulnerable que se ocultaba detrás de la fachada de poder y control. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, trabajando frenéticamente sobre el cuerpo inmóvil de mi esposo mientras yo permanecía inmóvil en mi asiento, observando la escena con una calma sobrenatural que me sorprendió incluso a mí misma. Infarto masivo, escuché que alguien murmuró entre la multitud, necesita cirugía de emergencia inmediatamente. Las palabras flotaron hasta mí como ecos lejanos, cargadas de una ironía que solo yo podía apreciar completamente. Lo trasladaron al hospital más cercano en una ambulancia que cortó la noche con sus sirenas desesperadas, llevándose consigo no solo a mi esposo moribundo, sino también todos los planes y sueños que él había construido sobre mentiras y traiciones. Valeria intentó subirse a la ambulancia, pero los paramédicos la rechazaron firmemente, explicándole que solo los familiares directos tenían permitido acompañar al paciente. La expresión de frustración y desesperación en su rostro fue casi cómica, porque por primera vez en su vida profesional, su poder e influencia no servían para nada ante la realidad implacable de la medicina de emergencia. Carmen, me gritó mientras yo subía al vehículo, por favor, mantente en contacto, necesito saber cómo está. Sus palabras revelaban una vulnerabilidad que jamás había mostrado públicamente, confirmando que sus sentimientos por Julián eran más profundos de lo que había imaginado inicialmente. Por supuesto, le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, después de todo, somos amigas ahora. Durante el trayecto al hospital, observé el rostro inconsciente de Julián conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón traicionero, y no pude evitar preguntarme si esto era justicia divina o simplemente el precio natural de una vida construida sobre mentiras y decepciones. En la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, me senté en una de esas sillas de plástico incómodas que parecen diseñadas para amplificar el sufrimiento humano, rodeada del olor a desinfectante y la iluminación fluorescente que hace que todo se vea como una pesadilla surrealista. Los médicos entraban y salían de la sala de operaciones con expresiones graves que no auguraban nada bueno, y cada hora que pasaba confirmaba que Julián estaba luchando por su vida de una manera que ninguno de nosotros había anticipado. Valeria llegó aproximadamente una hora después, todavía vestida con su elegante traje de gala pero con el maquillaje corrido por las lágrimas que había derramado durante el trayecto. ¿Cómo está?, me preguntó con voz quebrada, y por primera vez pude ver a la mujer real detrás de la máscara profesional, alguien genuinamente aterrorizada por la posibilidad de perder al hombre que amaba, sin importar que ese hombre perteneciera legalmente a otra persona. Estable pero crítico, le informé con la misma frialdad clínica que había adoptado desde el momento del colapso. Los próximos días determinarán si sobrevive o no. Mis palabras la golpearon como puñetazos, y la vi desplomarse en la silla junto a la mía, finalmente confrontando la realidad de que su poderosa posición ejecutiva no podía comprar milagros médicos ni garantizar la supervivencia del hombre que había elegido como su amante secreto. Durante las largas horas que siguieron, Valeria y yo mantuvimos una vigilia silenciosa que habría parecido conmovedora para cualquier observador externo, dos mujeres unidas por su preocupación por el mismo hombre, sin saber que en realidad estábamos unidas por algo mucho más complejo y retorcido. Ella lloraba ocasionalmente,
susurrando palabras de amor y arrepentimiento que solo yo podía escuchar, revelando secretos íntimos sobre su relación con mi esposo que confirmaban cada una de mis sospechas más dolorosas. Lo amo, murmuró en un momento de particular vulnerabilidad, sé que está mal, sé que tú eres su esposa, pero no puedo evitarlo. Sus confesiones eran como sal en heridas abiertas, pero también me proporcionaban la información que necesitaría para los días venideros, cuando Julián finalmente despertara y tuviera que enfrentar las consecuencias de sus actos. Lo sé, le respondí suavemente, sorprendiéndola con mi comprensión aparente. Y él también te ama a ti. Más de lo que jamás me amó a mí. La verdad salió de mis labios sin amargura, porque ya había comenzado el proceso de liberación emocional que me permitiría reconstruir mi vida sobre bases más sólidas y honestas. El amanecer nos encontró a las dos dormidas en sillas contiguas, dos mujeres que habían compartido al mismo hombre y que ahora compartían la incertidumbre de su supervivencia, sin saber que este era solo el primer acto de una obra mucho más larga y compleja. Al despertar, nuestras vidas ya nunca serían las mismas. El monitor cardíaco marcaba un ritmo irregular pero constante cuando Julián finalmente abrió los ojos 3 días después del infarto, encontrándose en una cama de hospital rodeado de cables, tubos y máquinas que lo mantenían con vida mientras su cuerpo luchaba por recuperarse del colapso que había sufrido en el momento más triunfal de su carrera. Sus primeras palabras fueron para preguntar por mí, lo cual habría sido conmovedor si no hubiera sabido que probablemente esperaba encontrar a Valeria a su lado en lugar de a su esposa legítima. Carmen, murmuró con voz ronca por el tubo de intubación que acababan de retirarle, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Sus ojos mostraban una confusión genuina, como si los eventos de la gala fueran un sueño lejano y borroso que no lograba conectar con su realidad presente. Tuviste un infarto masivo durante tu discurso de aceptación, le expliqué con la misma voz neutral que había usado con los médicos durante los últimos días. Estuviste al borde de la muerte durante varias horas. La información lo golpeó como una bofetada fría, y pude ver cómo su cerebro comenzaba a procesar las implicaciones de lo que había ocurrido, los planes arruinados, los compromisos cancelados, y por supuesto, la preocupación por cómo esto afectaría su imagen pública y profesional. ¿Y la gala?, preguntó con una ansiedad que revelaba sus verdaderas prioridades. ¿Qué dijeron los medios? ¿Cómo se manejó la situación? Sus preguntas confirmaron que incluso en su lecho de enfermo, su principal preocupación seguía siendo su reputación y su estatus social, no el impacto que su condición había tenido en las personas que supuestamente lo amaban. Los medios cubrieron tu colapso como un episodio dramático, le informé mientras ajustaba las flores que Valeria había enviado pero no se había atrevido a firmar. Fuiste tendencia en redes sociales durante 2 días. La ironía de su fama involuntaria no se le escapó, y lo vi hacer una mueca de disgusto que no tenía nada que ver con el dolor físico. ¿Valeria?, preguntó finalmente, pronunciando su nombre con la misma cautela que usaría para mencionar un secreto peligroso, sin saber que yo ya conocía todos los detalles íntimos de su relación. Ella también estuvo muy preocupada, respondí con una sonrisa que él no supo cómo interpretar. De hecho, ha llamado al hospital todos los días preguntando por tu condición. Sus ojos se iluminaron con un alivio patético, confirmando que incluso en su estado vulnerable, su principal preocupación era mantener su conexión con la mujer que había elegido por encima de su esposa. ¿Sabe ella qué?, comenzó a preguntar, pero lo interrumpí con un gesto suave de mi mano. Julián, murmuré acercándome a su cama, creo que es hora de que tengamos una conversación muy honesta sobre muchas cosas. El tono de mi voz cambió imperceptiblemente, adoptando una seriedad que él nunca había escuchado antes, y pude ver cómo sus instintos de supervivencia se activaron ante la percepción de un peligro que no podía identificar claramente. Durante estos 3 días, continué mientras me sentaba en la silla junto a su cama, he tenido mucho tiempo para pensar sobre nuestro matrimonio, sobre las cosas que han estado pasando, sobre las decisiones que ambos hemos tomado. Mis palabras flotaron en el aire esterilizado de la habitación como nubes cargadas de tormenta, y Julián comenzó a moverse inquieto entre las sábanas del hospital, sintiendo instintivamente que algo fundamental había cambiado en la dinámica de nuestra relación. Carmen, murmuró con voz cautelosa, no entiendo de qué estás hablando. Su negación automática era previsible, pero ya no me afectaba como antes. Ahora simplemente confirmaba que incluso al borde de la muerte, seguía siendo el mismo hombre mentiroso y evasivo que me había traicionado durante meses. ¿No entiendes?, repetí con una calma que lo perturbó visiblemente. Entonces déjame ser más específica. Hablemos de Valeria Mendoza, de las llamadas nocturnas, de los viajes de negocios que se extienden misteriosamente los fines de semana, de esa nueva colonia cara que nunca habías usado antes. Cada palabra salía de mis labios como una bala certera, y pude ver cómo su rostro pálido por la enfermedad se volvía aún más blanco mientras comprendía que su mundo de mentiras cuidadosamente construido se estaba desmoronando ante sus ojos. Carmen, tú no entiendes, es complicado, balbuceó con la desesperación de un hombre que finalmente ha sido atrapado en sus propias mentiras. Oh, pero sí entiendo perfectamente,
respondí con una serenidad que contrastaba dramáticamente con su agitación creciente. Entiendo que has estado teniendo una aventura con ella durante meses, entiendo que me has estado comparando constantemente con ella. Entiendo que la noche de la gala me humillaste públicamente al decirme que no era lo suficientemente elegante para estar a tu lado. Sus ojos se llenaron de terror genuino, no por el dolor físico de su condición médica, sino por la comprensión de que había subestimado gravemente a la mujer que tenía enfrente. Carmen, por favor, déjame explicarte, imploró con voz quebrada. Sí, cometí errores, pero nunca quise lastimarte, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Sus súplicas habrían sido convincentes hace una semana, cuando aún era la esposa ingenua que creía en las mentiras reconfortantes por encima de las verdades dolorosas. Pero la mujer que se sentaba junto a su cama de hospital había nacido de las cenizas de esas ilusiones perdidas, y tenía planes muy diferentes para el futuro. Julián, murmuré tomando su mano con una ternura engañosa, no estoy aquí para hacerte reproches. Estoy aquí para informarte sobre las decisiones que he tomado mientras estabas inconsciente. El miedo en sus ojos se intensificó exponencialmente, porque sabía que una mujer traicionada que ha encontrado su poder es infinitamente más peligrosa que una que aún vive en la negación. He hablado con un abogado, continué observando cómo cada palabra lo golpeaba como un martillo, y he iniciado los trámites de divorcio. También contraté a un investigador privado que documentó exhaustivamente tu relación con Valeria, así que tengo todas las pruebas necesarias para asegurarme de obtener una división de bienes muy favorable. Su monitor cardíaco comenzó a acelerar peligrosamente, emitiendo pitidos de alarma que atrajeron la atención de una enfermera que entró rápidamente para revisar su condición. Señora, necesito que salga por un momento, me pidió con profesionalismo médico. El paciente está mostrando signos de estrés que podrían complicar su recuperación. Pero yo ya había dicho lo que necesitaba decir, plantando las semillas de la realidad que crecerían en su mente durante las próximas horas de soledad forzada. Descansa, amor, le susurré con falsa dulzura antes de dirigirme hacia la puerta. Mañana vengo a visitarte de nuevo, y hablaremos sobre los detalles del futuro que vas a tener que enfrentar. Salí de la habitación dejando atrás a un hombre quebrado que finalmente comprendía que sus actos tenían consecuencias, y que la mujer a quien había traicionado ya no era la víctima pasiva que él había creído controlar. Los siguientes días serían una revelación continua de cuán profundamente había cavado su propia tumba matrimonial, y yo me aseguraría de que cada palada de tierra fuera perfectamente colocada. Su recuperación física sería nada comparada con la devastación emocional que le esperaba. Valeria apareció en el hospital al día siguiente, luciendo demacrada y nerviosa, con ojeras que ningún maquillaje podía ocultar completamente y esa tensión en los hombros que caracteriza a las personas que han dormido mal durante varios días consecutivos. La encontré en la cafetería del hospital, removiendo mecánicamente un café que claramente no tenía intención de beber, perdida en pensamientos que probablemente giraban alrededor del hombre que yacía en la UCI y las complicaciones que su condición traía a su vida perfectamente ordenada. Carmen, murmuró al verme acercarme, levantándose automáticamente con esa cortesía social que había sido programada en ella desde la infancia privilegiada. ¿Cómo está Julián? Los médicos no me dan información porque no soy familia. Sus palabras llevaban una amargura sutil que revelaba cuánto le dolía ser excluida de las decisiones médicas importantes, enfrentando por primera vez las limitaciones reales de ser la otra mujer en lugar de la esposa legítima. Está estable, le informé mientras tomaba asiento frente a ella. Despertó ayer y pudimos tener una conversación muy esclarecedora. El tono de mi voz hizo que sus ojos se enfocaran inmediatamente en mi rostro, buscando pistas sobre lo que exactamente había ocurrido durante esa conversación que claramente había cambiado algo fundamental en la situación. Esclarecedora, repitió con cautela, sus instintos ejecutivos detectando un peligro que aún no podía identificar completamente. Sí, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Finalmente pudimos hablar con total honestidad sobre muchas cosas que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Valeria, continué inclinándome ligeramente hacia adelante, adoptando esa postura íntima que usan las mujeres cuando van a compartir secretos importantes. Julián me contó todo sobre ustedes dos. La mentira salió de mis labios con una naturalidad que me sorprendió incluso a mí misma, pero pude ver inmediatamente cómo la sangre se drenaba de su rostro maquillado mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Todo, balbuceó con voz apenas audible, sus manos temblando ligeramente alrededor de la taza de café que ahora servía como el único ancla físico que la mantenía conectada a la realidad. Todo, confirmé con la paciencia de una confesora experimentada, los hoteles, los viajes, los planes que tenían para el futuro, incluso los detalles más íntimos de su relación. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de su compostura profesional, y pude ver cómo la poderosa CEO se transformaba gradualmente en una mujer aterrorizada que finalmente comprendía que había sido atrapada en una red de consecuencias que no podía controlar. Carmen, nosotros nunca quisimos lastimarte, murmuró con voz quebrada, simplemente pasó,
fue algo que ninguno de los dos planificó. Sus excusas eran patéticamente predecibles, el mismo repertorio de justificaciones que usan todos los adúlteros cuando finalmente son confrontados con la realidad de sus acciones. Oh, querida, respondí con una compasión falsa que la desconcertó completamente, no estoy aquí para juzgarlos. En realidad, vengo a agradecerte. La confusión en sus ojos fue absoluta, como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero que ella no podía comprender. Agradecerme, repitió mecánicamente, claramente incapaz de procesar cómo su confesión forzada había resultado en gratitud en lugar de furia. Sí, continué manteniendo esa sonrisa maternal que sabía que la enfurecería por su condescendencia implícita. Gracias a ti, finalmente pude ver a Julián tal como realmente es. Gracias a tu relación con él, descubrí que mi matrimonio era una mentira que ya no valía la pena preservar. Mis palabras la golpearon como una avalancha, porque había esperado encontrar a una esposa destrozada y vengativa, no a una mujer que había encontrado libertad en la traición de su esposo. Así que, continué mientras me levantaba de la mesa, quería que supieras que he iniciado los trámites de divorcio. Julián será completamente tuyo muy pronto, si es que aún lo quieres después de conocer las consecuencias financieras de sus decisiones. La información cayó sobre ella como una bomba nuclear, y pude ver cómo su mente ejecutiva comenzaba a calcular rápidamente todas las ramificaciones legales, sociales y profesionales de convertirse oficialmente en la pareja de un hombre divorciado y en bancarrota. ¿Bancarrota?, preguntó con voz temblorosa, aferrándose a esa palabra como si fuera la clave para entender un rompecabezas que se había vuelto demasiado complejo para su comprensión. Oh, sí, respondí con fingida sorpresa, ¿no te lo había mencionado? Los gastos médicos de su tratamiento, combinados con la división de bienes del divorcio y las deudas que ha estado ocultando para mantener esa imagen de éxito, lo van a dejar prácticamente sin nada. Cada revelación era como otro puñal en su mundo de certezas, porque había elegido a Julián no solo por atracción física, sino también por el estatus y la seguridad financiera que él representaba. Pero no te preocupes, continué con esa dulzura venenosa que había perfeccionado durante nuestras conversaciones anteriores. Estoy segura de que tu amor por él es lo suficientemente fuerte como para superar pequeños inconvenientes como la pobreza y el escándalo público. Sus ojos se llenaron de lágrimas que probablemente eran tanto de furia como de desesperación, porque finalmente comprendía que había destruido un matrimonio por un hombre que resultó ser mucho menos valioso de lo que había creído inicialmente. Carmen, murmuró con voz quebrada, tú no entiendes, yo realmente lo amo. Su declaración habría sido conmovedora si no hubiera estado cargada de la desesperación de alguien que acaba de descubrir que ha apostado todo su futuro a una carta perdedora. Lo sé, le respondí con genuina comprensión, y él también te ama a ti. Eso es exactamente lo que hace que esta situación sea tan perfecta para todos. Mi respuesta la desconcertó completamente, porque había esperado celos, reproches y venganza, no esta aceptación serena que no sabía cómo interpretar. Verás, Valeria, continué mientras me preparaba para el golpe final, yo también he encontrado el amor. Durante estos días en el hospital, conocí a alguien que me ha ayudado a darme cuenta de lo que realmente significa ser valorada y respetada. La mentira salió de mis labios con una convicción que la golpeó como un martillo, porque implicaba que ella no había destruido mi vida, sino que simplemente había acelerado mi liberación de una prisión matrimonial que ya no me servía. Su nombre es Dr. Ricardo Mendoza. Continué inventando detalles que harían que la historia fuera más creíble y dolorosa. Es cardiólogo, viudo, y me ha estado apoyando durante toda esta crisis. Es increíble cómo el destino puede convertir una tragedia en una bendición. Sus ojos se llenaron de una mezcla de incredulidad y horror, porque había esperado dejarme devastada y sola, no próspera y enamorada de alguien claramente superior a Julián en todos los aspectos que importaban. Me levanté de la mesa con la gracia de una reina que acaba de ganar una guerra, dejándola sentada en su derrota mientras yo me dirigía hacia un futuro que finalmente me pertenecía por completo. Salí de esa cafetería sabiendo que había ganado más que una batalla, había recuperado mi vida. 2 semanas después, Julián fue dado de alta del hospital con una lista interminable de medicamentos, restricciones dietéticas y advertencias médicas que transformaron al hombre arrogante y seguro de sí mismo en un paciente frágil y dependiente que apenas podía subir las escaleras sin quedarse sin aliento. Su regreso a casa fue un momento cargado de simbolismo y tensión, porque la casa que una vez había sido su reino se había convertido en territorio enemigo durante su ausencia. Cada habitación cargada de memorias que ya no podíamos compartir como esposos que se amaban. Todo se ve diferente, murmuró mientras observaba la sala donde habíamos discutido tantas veces sobre presupuestos, planes familiares y sueños que ahora parecían pertenecer a otras personas en otra vida. Es la misma casa, Julián, le respondí con una neutralidad que lo inquietó más que cualquier grito o reproche, lo que ha cambiado somos nosotros. Mis palabras flotaron en el aire como una sentencia judicial, cargadas de finality que él no sabía cómo confrontar o revertir. Durante los primeros días de su recuperación en casa,
Establecimos una rutina extraña y civilizada. Yo le preparaba sus medicamentos, le cocinaba las comidas bajas en sodio que requería su nueva dieta, y manteníamos conversaciones corteses sobre su progreso médico mientras evitábamos cuidadosamente todos los temas que realmente importaban. Era como vivir con un extraño educado que compartía mi apellido pero ya no compartía mi vida, una coexistencia temporal que ambos sabíamos que tenía fecha de vencimiento. Valeria intentó visitarlo varias veces durante esas primeras semanas, pero yo siempre encontraba excusas educadas pero firmes para limitar sus encuentros. El doctor dice que debe evitar el estrés emocional, está durmiendo y no puede recibir visitas. Tiene terapia física y no puede interrumpirla. Cada negativa era una pequeña victoria en la guerra psicológica que había decidido librar, no por venganza, sino por control total de la situación hasta que todos los documentos legales estuvieran finalizados y firmados. Carmen me confrontó finalmente una tarde cuando logró llamar directamente a nuestro teléfono fijo mientras yo estaba en la cocina. Necesito hablar con Julián. Es importante, tenemos asuntos pendientes que resolver. Su voz llevaba esa autoridad ejecutiva que había usado para intimidar subordinados durante años, pero conmigo ya no tenía el efecto deseado. Por supuesto, le respondí con dulzura falsa, pero tendrás que esperar hasta que esté completamente recuperado. Los médicos fueron muy específicos sobre evitar cualquier tipo de agitación emocional que pueda causar otro episodio cardíaco. La amenaza implícita en mis palabras era clara: cualquier contacto con ella podía literalmente matar a Julián, convirtiendo su amor en un arma letal que yo podía usar para mantenerlos separados todo el tiempo que necesitara. Tú sabes que eso no es justo, replicó con frustración creciente. Él tiene derecho a decidir con quién quiere hablar. Su apelación a la justicia habría sido más convincente si no hubiera pasado meses destruyendo mi matrimonio a mis espaldas. Tienes razón, concedí magnánimamente, es su decisión. Pero también es mi responsabilidad como su esposa asegurarme de que tome decisiones que no pongan en riesgo su salud. La palabra, esposa, salió de mis labios como una declaración de guerra, recordándole que legalmente yo aún tenía todos los derechos y ella ninguno hasta que el divorcio fuera finalizado. Durante las siguientes semanas, Julián comenzó a mostrar signos de depresión que iban más allá de los efectos normales de la recuperación postinfarto. Dormía excesivamente, comía sin apetito, y pasaba horas mirando por la ventana con esa expresión vacía de alguien que ha perdido todo sentido de propósito y dirección. ¿Cómo está Valeria?, me preguntó finalmente una tarde, rompiendo el silencio cuidadoso que habíamos mantenido sobre el tema durante semanas. ¿Realmente quieres saberlo?, le respondí con una calma que ocultaba la satisfacción que sentía al ver su necesidad desesperada de conectar con la mujer que había elegido sobre mí. Sí, murmuró con voz apenas audible, necesito saber si aún le importo después de todo lo que ha pasado. Su vulnerabilidad era patética y conmovedora al mismo tiempo, porque finalmente estaba experimentando la incertidumbre y el abandono emocional que yo había sentido durante meses mientras él construía su romance secreto. Ella está bien, le informé mientras doblaba su ropa limpia con movimientos mecánicos. De hecho, he estado en contacto regular con ella durante tu recuperación. La sorpresa en sus ojos fue absoluta, porque había esperado que Valeria y yo fuéramos enemigas naturales luchando por su afecto, no aliadas compartiendo información sobre su condición. ¿En contacto?, repitió con incredulidad. ¿Por qué estarían hablando ustedes dos? Su confusión era comprensible, porque los hombres como él nunca entienden que las mujeres inteligentes pueden formar alianzas estratégicas que trascienden las rivalidades románticas. Porque ambas te amamos, Julián, le expliqué con paciencia exagerada, y ambas queremos lo mejor para ti. Valeria entiende que tu recuperación es la prioridad ahora, y está dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario. Mis palabras eran técnicamente verdaderas pero completamente engañosas, porque omitían los detalles sobre nuestras conversaciones reales y los planes que habíamos estado desarrollando. ¿Ella dijo eso?, preguntó con una esperanza desesperada que habría sido conmovedora si no hubiera estado tan cargada de egoísmo. Entre otras cosas, respondí con una sonrisa misteriosa que lo dejó con más preguntas que respuestas, exactamente donde quería tenerlo, dependiente, confundido, y completamente a mi merced mientras yo orquestaba el final de nuestra historia matrimonial según mis propios términos. Los documentos del divorcio llegaron por correo certificado una semana después, presentados en un sobre oficial que transformó inmediatamente la atmósfera de nuestra casa de una recuperación médica a una negociación legal. Julián los leyó en silencio durante casi una hora, su rostro pasando por una gama completa de emociones: sorpresa, negación, ira, y finalmente una resignación derrotada que confirmaba que había comprendido la magnitud de las consecuencias financieras de sus decisiones. Carmen, murmuró finalmente, su voz cargada de una desesperación que nunca había escuchado antes, estos términos son excesivos. Si firmo esto, quedaré prácticamente sin nada. Sus palabras eran una confesión involuntaria de que había valorado nuestro matrimonio principalmente por la seguridad financiera que le proporcionaba, no por el amor genuino que había pretendido sentir durante tantos años. Los términos son justos,
le respondí con la frialdad de un juez pronunciando una sentencia, reflejan exactamente el valor de la fidelidad matrimonial y el costo real de la traición. Cada palabra salía de mis labios como una bala certera, diseñada para penetrar las defensas emocionales que había construido para justificar sus acciones. Pero puedes negociar, continué con falsa generosidad, tu abogado puede revisar los documentos y proponer modificaciones si cree que algo es realmente injusto. Sabía que cualquier abogado competente le diría que los términos eran duros pero legalmente sólidos, especialmente considerando la evidencia fotográfica y documental que había recopilado sobre su aventura extramarital. La firma de esos papeles sería su sentencia final. 6 meses después de esa noche fatídica en la gala, me encontraba de pie en el balcón de mi nuevo apartamento en la colonia Roma, observando la ciudad que se extendía ante mí como un tapiz de posibilidades infinitas mientras el sol se ponía lentamente sobre una vida que ya no reconocía como mía. El divorcio había sido finalizado 3 semanas atrás, en una ceremonia legal breve y civilizada que oficializó el fin de 20 años de matrimonio con la misma formalidad burocrática que se usa para cancelar un contrato comercial. Julián había firmado finalmente los documentos, no por aceptación o arrepentimiento genuino, sino porque su abogado le había explicado claramente que luchar contra los términos solo resultaría en costos legales adicionales que no podía permitirse en su nueva situación económica precaria. La ironía era deliciosa. El hombre que me había humillado por no ser suficientemente sofisticada para su imagen pública ahora dependía de mi generosidad para mantener un estilo de vida que fuera mínimamente digno. Fue lo correcto, me había dicho Valeria durante nuestra última conversación telefónica, refiriéndose tanto al divorcio como a su propia decisión de terminar su relación con Julián cuando finalmente comprendió el verdadero costo de amor construido sobre mentiras y traiciones. Su voz llevaba una tristeza genuina pero también un alivio palpable, porque había descubierto que el hombre que había idealizado como su gran amor no era más que un espejismo emocional que se desvanecía cuando era confrontado con la realidad de las consecuencias. ¿Cómo está él?, le había preguntado durante esa conversación final, no por nostalgia o preocupación romántica, sino por la curiosidad natural de alguien que quiere conocer el epílogo completo de una historia que había dominado su vida durante tanto tiempo. Sobreviviendo, había respondido ella con una honestidad brutal, trabajando en un puesto administrativo básico en una empresa pequeña, viviendo en un apartamento modesto, tomando sus medicamentos religiosamente y asistiendo a terapia psicológica 2 veces por semana. El retrato que pintaba era el de un hombre completamente transformado por las consecuencias de sus propias decisiones, reducido de empresario exitoso a empleado común, de esposo arrogante a soltero maduro enfrentando la realidad de un mercado romántico que ya no lo favorecía como había esperado. ¿Y tú?, le había preguntado, genuinamente curiosa sobre cómo una mujer acostumbrada al poder y control había manejado el colapso de sus planes personales. Mejor, había admitido con una risa que sonaba más ligera que cualquier cosa que hubiera escuchado de ella durante nuestros encuentros anteriores, resulta que necesitaba aprender la diferencia entre querer a alguien y querer la idea de alguien. Su revelación había sido inesperadamente profunda, confirmando que todas nosotras habíamos emergido de esta experiencia como versiones más sabias y auténticas de nosotras mismas. Mi propia transformación había sido la más radical de todas, porque había pasado de ser una esposa definida por la identidad y éxitos de su marido a convertirme en una mujer que había redescubierto sus propios talentos, ambiciones y capacidades después de 2 décadas de mantenerlos dormidos. El dinero del acuerdo de divorcio me había dado la libertad financiera para explorar oportunidades que nunca había considerado durante mis años de matrimonio dedicado, y había decidido usar mi experiencia en administración doméstica y coordinación de eventos sociales para lanzar mi propia empresa de planificación de bodas y celebraciones corporativas. Carmen Eventos Exclusivos había comenzado como un experimento modesto, pero en pocos meses había atraído clientes que valoraban mi atención al detalle, mi habilidad para manejar crisis con elegancia, y especialmente mi comprensión intuitiva de las dinámicas emocionales complejas que caracterizan las celebraciones importantes de la vida. Las habilidades que había desarrollado como esposa de un hombre socialmente ambicioso, diplomacia, organización, manejo de personalidades difíciles, resultaron ser exactamente lo que necesitaba para construir un negocio exitoso en un mercado competitivo. La primera vez que una cliente me pagó por servicios que había estado proporcionando gratuitamente durante años, experimenté una satisfacción que era completamente diferente a cualquier cosa que había sentido como esposa. Era el reconocimiento de mi valor individual, independiente de mi relación con cualquier hombre. Pero el cambio más profundo había ocurrido en mi relación conmigo misma, en la manera como me veía en el espejo cada mañana y me hablaba durante los momentos de silencio que ahora llenaban mi vida de formas nuevas y sorprendentes. Ya no era la mujer que necesitaba validación externa para sentirse valiosa, que medía su éxito por la satisfacción de su esposo, que sacrificaba sus propios sueños en el altar de la armonía matrimonial. La humillación que Julián me había infligido esa noche en la gala había sido el catalizador que necesitaba para romper las cadenas invisibles que yo misma había forjado durante tantos años de abnegación voluntaria.
Gracias, había murmurado una noche mientras organizaba los papeles finales del divorcio, dirigiéndome a una fotografía de boda que había guardado no por nostalgia, sino como recordatorio de cuán diferente era ahora de la mujer que había sido 20 años atrás. La gratitud no era sarcástica o amarga, era genuina, porque sin su traición nunca habría descubierto la fuerza que llevaba dormida dentro de mí. Sus mentiras habían sido la clave que abrió la puerta hacia una versión de mí misma que era más auténtica, más poderosa, y definitivamente más feliz que la esposa sumisa que había sido durante tanto tiempo. El dolor había sido real y devastador, pero también había sido transformador de una manera que ningún matrimonio perfecto habría logrado. Ahora, de pie en mi balcón mientras la ciudad se iluminaba con las luces nocturnas que prometían aventuras y posibilidades que aún no había explorado, podía sentir cómo mi vida se estiraba hacia adelante como una carretera abierta que finalmente me pertenecía por completo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi primera cliente internacional, una ejecutiva de Nueva York que había escuchado sobre mi trabajo a través de conexiones profesionales y quería contratarme. Su mensaje de texto decía: Carmen, necesito que planifiques la celebración de aniversario de nuestra empresa en Cancún para 200 ejecutivos. Presupuesto ilimitado. ¿Podemos hablar mañana? Las palabras brillaban en la pantalla de mi teléfono como una confirmación del universo de que había tomado las decisiones correctas, de que mi nuevo camino no solo era viable sino próspero. Había pasado de ser la esposa invisible de un empresario mediocre a convertirme en la coordinadora de eventos más solicitada de la ciudad, con una lista de espera que crecía cada semana y recomendaciones que llegaban desde círculos sociales que nunca había imaginado poder penetrar por mérito propio. Mañana a las 10, respondí rápidamente, ya visualizando mentalmente las posibilidades creativas que ofrecía un proyecto de esa magnitud. La emoción que sentía era pura y personal, no filtrada a través de los logros de otra persona como había sido durante tantos años. Esta victoria era completamente mía, construida sobre mis propias habilidades y alimentada por una confianza que había renacido de las cenizas de mi matrimonio destruido. El dinero era importante, por supuesto, pero la validación profesional era lo que realmente alimentaba mi alma, saber que era valorada por lo que podía crear, no por lo que podía sacrificar. 2 horas más tarde, mientras revisaba propuestas de proveedores en mi oficina improvisada en el segundo dormitorio del apartamento, sonó el timbre de la puerta con una insistencia que me resultó vagamente familiar. A través del intercomunicador, escuché una voz que no había oído en meses pero que reconocí inmediatamente: Carmen, soy Julián. Necesito hablar contigo. Mi primera reacción fue sorpresa genuina, porque habíamos acordado que toda comunicación futura se haría a través de nuestros abogados para evitar presosamente este tipo de encuentros incómodos. Es tarde, Julián, respondí manteniendo mi voz neutral, si hay algún problema legal, puedes contactar a tu abogado mañana. Pero su voz siguió llegando a través del intercomunicador, cargada de una desesperación que me resultó tanto familiar como ajena. Por favor, solo 5 minutos. No es sobre el divorcio o el dinero. Es personal. La palabra, personal, flotó en el aire como una invitación peligrosa, porque sabía que cualquier conversación personal con él tenía el potencial de abrir heridas que había trabajado cuidadosamente para sanar durante los últimos meses. Pero también sentía una curiosidad genuina sobre qué podía ser tan urgente como para hacerlo aparecer sin aviso en mi nuevo hogar, el espacio sagrado que había creado específicamente para ser libre de memorias matrimoniales dolorosas. Le abrí la puerta después de un momento de vacilación, y el hombre que encontré parado en el pasillo era una versión completamente diferente del Julián que había conocido durante 20 años, más delgado, con canas que no había notado antes. Y una humildad en su postura que reemplazaba la arrogancia que una vez había definido su presencia en cualquier habitación. Gracias, murmuró mientras entraba cautelosamente, mirando alrededor del apartamento como si fuera un museo dedicado a una vida que él había perdido el derecho de compartir. Te ves bien, agregó con una sinceridad que me sorprendió, te ves feliz. Sus palabras llevaban una mezcla de admiración y tristeza que me hizo sentir algo parecido a la compasión por primera vez desde la noche de la gala. ¿Qué necesitas, Julián?, pregunté directamente, porque había aprendido que la amabilidad prolongada con él solo llevaba a malentendidos y expectativas falsas. Quería disculparme, respondió con voz quebrada, realmente disculparme, no como parte de una negociación legal o para obtener algo a cambio, sino porque finalmente entiendo el daño que te hice. Sus palabras sonaban genuinas, pero había aprendido a ser cautelosa con sus declaraciones emocionales después de años de promesas vacías y manipulación sutil. Acepto tu disculpa, le dije simplemente, pero espero que entiendas que eso no cambia nada entre nosotros. Lo sé, respondió rápidamente, no vine aquí esperando perdón o reconciliación. Vine porque necesitaba que supieras que me doy cuenta de que fui un imbécil que no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdí. Su confesión habría sido conmovedora 6 meses atrás, cuando aún esperaba que él reconociera su error y luchara por nuestro matrimonio. Ahora simplemente confirmaba algo que ya sabía,
que algunas lecciones solo se aprenden cuando es demasiado tarde para que importen. ¿Cómo está Valeria?, pregunté, no porque me importara románticamente, sino porque era la pregunta lógica siguiente en esta conversación de cierre. No lo sé, admitió con una honestidad brutal. Terminó conmigo cuando se dio cuenta de que el hombre que había conocido era una versión falsa de mí mismo, construida sobre mentiras y financiada con dinero que no era realmente mío. Su revelación confirmó lo que Valeria me había contado por teléfono, pero escucharlo de sus propios labios le daba un peso diferente. Lo siento, murmuré, y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. No lo sientes, replicó con una sonrisa triste que era más auténtica que cualquier expresión que hubiera visto en su rostro durante nuestros últimos años de matrimonio. Y está bien. Merezco estar solo hasta que aprenda a ser el tipo de hombre que merece no estarlo. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, dos personas que una vez habían compartido una vida entera pero que ahora eran esencialmente extraños unidos solo por memorias y documentos legales. ¿Te está yendo bien?, observó mirando hacia mi oficina improvisada donde las propuestas y contratos estaban esparcidos sobre la mesa como evidencia tangible de mi nueva vida independiente. Mejor que bien, confirmé sin modestia falsa, porque había aprendido a celebrar mis propios éxitos sin necesidad de minimizarlos para hacer que otros se sintieran más cómodos. Me alegro, dijo, y por primera vez desde que lo conocí, sus palabras sonaron completamente libres de envidia o resentimiento. Te mereces ser feliz, Carmen. Siempre te lo mereciste. Caminó hacia la puerta con la dignidad de alguien que finalmente ha aceptado las consecuencias de sus propias decisiones, y antes de salir se volvió para decir, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que pedirlo. Es lo menos que puedo hacer después de todo. La puerta se cerró suavemente detrás de él, y me quedé sola en mi apartamento, rodeada del silencio que había aprendido a amar porque finalmente era un silencio que me pertenecía completamente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la cama que había elegido yo misma, en el apartamento que había decorado según mis propios gustos, con el futuro financiero que había asegurado por mi propia cuenta, pude sentir como la última cadena invisible que me conectaba con mi vida anterior finalmente se rompía para siempre. Mi venganza había sido perfecta, una vida plena sin él.